versión del protocolo, por lo cual agradecemos que en primer lugar se silencien los micros y sacar las cámaras para que no dificulte el momento de la exposición. Gracias. Bueno, para dar inicio, vamos a invitar al doctor Ronald Bermejo, asesor legal de la INI, quien va a iniciar la capacitación. Ronald, por favor. Bien, buenas tardes con todos y todas. No sé si me escuchan fuerte y claro o si es que hay alguna dificultad. Te escuchamos bien, Ronald. Sí se escucha. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a presentarles... Un segundito, por favor. No sé si pueden ver mi pantalla que estoy compartiendo en este momento. Bien, gracias. Bueno, en función a los cambios normativos dados la semana pasada, tanto a través del decreto de urgencia 72-2020 y el decreto supremo 015-2020-TR, nosotros a través de la INI tuvimos que evaluar las circunstancias que nos generaba esta actualización del protocolo, y en función a eso nosotros identificamos algunos aspectos que eran necesarios actualizarlo en este mismo instrumento, y como consecuencia de ello lo que nos llevó fue ver dos temas puntuales, ¿no? Uno es el aspecto formal y el otro es el aspecto del proceso. En el aspecto formal, nosotros identificamos que, bueno, tendríamos que actualizar toda la normativa dictada por el sector, y frente a ello generaba que nosotros también actualicemos las normas. En el decreto de urgencia 72, lo que dicta en esta es la modificación de dos artículos. Uno está referido al volumen de ventas del mes previo a la adopción de la suspensión perfecta de labores, que sea igual a 0, o el otro artículo que también se modifica, que es el artículo 5 del decreto de urgencia 38, es respecto a la cantidad de trabajadores, ¿no? Que es hasta 100 trabajadores, no se iba a exigir las medidas previas o alternativas, ¿no? Como consecuencia de ello, lo que nosotros ya nos atañe a ver a los aspectos del proceso era ver dos puntos importantes: las precisiones procedimentales y las modificatorias normativas. Respecto a las precisiones procedimentales, nosotros ahí identificamos algunas situaciones a raíz de la experiencia, a raíz de las consultas de muchos inspectores, a raíz de la casuística que se había generado como consecuencia de del seguimiento de muchos expedientes de suspensión perfecta de labores, que por cierto el equipo de INI también se vio involucrado en la elaboración y en la revisión y en el análisis de los expedientes, con la finalidad de poder conocer de cerca este procedimiento. Identificando varios de ellos, se hicieron algunas precisiones al procedimiento, y además se incorporaron las modificaciones normativas. Y aquí paso a explicar algunas principales modificaciones respecto al proceso del protocolo de la verificación de suspensión perfecta de labores. Una de ellas, o bueno, paso a explicarles, el primer punto era respecto a la devolución del expediente a la Autoridad Administrativa de Trabajo. En el protocolo de la versión 2, nosotros habíamos manifestado que ante la omisión por parte de la autoridad administrativa o del empleador de que nos remite un expediente sin correos electrónicos del empleador y de trabajadores, nosotros procedíamos a la devolución. Claro, esto siempre en el marco del principio de oportunidad, ¿no? Bajo esta circunstancia, nosotros deberíamos, ante un expediente que no cuente con estos correos, efectuar la devolución. Nosotros, identificando la casuística, advertimos de que no era necesario
aquí hago la aclaración, no es que no sea necesario el correo del trabajador, sino que con el correo del empleador podíamos y podemos iniciar la verificación de la suspensión perfecta de labores y con este correo exigirle o solicitarle al empleador que nos proporcione el correo de los trabajadores. Ya tenemos herramientas en el Decreto Supremo 011-2020-TR que nos dice que ante información falsa, nosotros podemos dar cuenta de la autoridad al Ministerio Público. Entonces, tenemos herramientas suficientes como podemos solicitarle al empleador que nos proporcione información de los trabajadores. Y es por esa razón que hacemos la precisión en esta nueva versión del protocolo que solo se exigía o se exige el correo electrónico del empleador para poder nosotros dar inicio a la verificación de la suspensión perfecta de labores. No, ese es el primer punto. Luego de ello, nosotros, ante la versión 2 del protocolo, nosotros establecimos ahí que era necesario exigir un segundo requerimiento de información o un nuevo requerimiento de información. Nosotros, frente a ello, emitimos un criterio a través de un memo circular en el que se hicieron ciertas precisiones respecto a en qué casos o circunstancias se pueden exigir esta emisión de segundo requerimiento o nuevo requerimiento. Y aquí paso a comentarles respecto al segundo requerimiento, está en función a la exigencia dado mi principio de autonomía técnico-funcional, si el requerimiento de información inicial, evidencio que frente a la respuesta del empleador falta información o la información es imprecisa, yo podía pedir o puedo pedir un requerimiento de información adicional o aclaratoria, de ser el caso, ¿no? Dentro del plazo de 2 días. Eso es en el caso de requerimiento de información adicional o aclaratoria. Y en el caso del nuevo requerimiento es cuando el empleador no ha presentado ninguna información, ¿no? Y frente a ello, podríamos exigir también un requerimiento para que el empleador pueda acreditarnos con documentación respecto al objeto que a nosotros nos encargan. Pero ambos requerimientos, tanto el primero o tanto el segundo nuevo requerimiento, debería estar en función al plazo máximo establecido en el Decreto Supremo 011-2020-TR. ¿Qué significa esto? Que deberíamos estar dentro del plazo de 30 días. Pero no solamente eso, la regla que nosotros establecimos frente a un análisis que nosotros evaluamos era que se encuentre dentro del plazo de 25 días. ¿Por qué? Por 25 días de los 30 dictados en el Decreto Supremo 011, porque nosotros requerimos y necesitamos que en 2 días nos responda el empleador, necesitamos elaborar el informe y remitirlo a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Y es por esa razón que nosotros, evaluando ese plazo, exigimos que hasta el día 25 podíamos exigir ya sea un segundo requerimiento o un nuevo requerimiento. Estando al día 26, nosotros ya no podríamos exigir un segundo o nuevo requerimiento, sino deberíamos dar cuenta a la autoridad administrativa que el empleador no proporcionó información. Asimismo, también hicimos precisiones respecto al requerimiento de manifestar a los representantes de los trabajadores o los trabajadores cuando se requiera hacer una entrevista, ya sea a 10 o menos de este representante. Y aquí nosotros hacemos la precisión que puede entrevistarse. Y esta condicional de puede es porque el anexo 4 te permite enviar correos electrónicos también a los trabajadores para que estos nos remitan información y con ello también sirva como herramienta para la autoridad administrativa contraste la información, ¿no? Y es por esa razón que nosotros no exigimos que se hagan las entrevistas, sino más bien señalamos que puede entrevistarse con uno o con, de ser el caso, se cuente con el tiempo suficiente o se entreviste con 10 de ellos, o uno de ellos en el caso de que existiera un representante de los trabajadores. A su vez, también establecimos una precisión en cuanto al plazo de la emisión del informe de resultados. Es decir, anteriormente, en la versión 2 había estipulado de que el informe de resultados podía emitirse con fecha terminado el plazo de la orden de inspección. Ahora lo hemos incluido con la finalidad de poder optimizar el tiempo, no solamente el nuestro, sino también de la Autoridad Administrativa de Trabajo dentro del plazo de la orden, ¿no? O de las acciones preliminares. Que la emisión del informe de resultados se realice dentro del plazo de la orden o de las acciones preliminares.
¿Y esto por qué? Porque el decreto supremo señala que la autoridad administrativa de trabajo debe resolver en función, o tiene 7 días para resolver, en función a la última actuación inspectiva, y no habla de la recepción o de haber recibido el informe, sino de la última actuación inspectiva. Por esa razón tuvimos que optimizar el plazo, y con la finalidad de que nuestro producto también sea utilizado óptimo en la autoridad administrativa, se hizo la precisión respecto a que se debe efectuar o se debe elaborar o emitir el informe dentro del plazo de la orden de inspección. Y aquí ya entramos al tema de la inclusión de los dos puntos señalados en el decreto de urgencia 72 y el decreto supremo 015, ¿no? Que estaba referido cuando el nivel de ventas del mes previo a la adopción de la suspensión perfecta de labores correspondiente a, ¿no? Asimismo, se incluyó que en el caso, o tratándose de empleadores que cuenten con hasta 100 trabajadores, también se deba, no sea exigible, de repente, la verificación de las medidas previas o alternativas establecidas en el informe de resultados. Por esa razón también se modifican o se actualizan o se modifican los anexos del requerimiento de información e informe de resultados. En el caso del informe de resultados, se hace la precisión, ya más adelante va a pasar la Oficina General de Tecnologías de la Información, a precisar cuál ha sido la optimización que se ha efectuado como consecuencia de esta modificatoria normativa, en cuanto a que no va a ser exigible cuando el nivel de venta sea 0, del mes previo a toda la suspensión perfecta de labores, de preguntas como la 4, que está referido al trabajo remoto, de preguntas como la 5, que está referida a la licencia con goce de haber, o de preguntas como la 11 o 12, también respecto a las medidas previas o alternativas que el empleador debió realizarlas con los trabajadores. Se van a optimizar 3 o 4 preguntas con la finalidad de que no sea exigible para la actuación inspectiva o para la verificación de la suspensión perfecta de labores. Esto es en cuanto a las modificatorias, las principales modificatorias que nosotros hemos considerado dentro del protocolo, y bueno, frente a esto, los plazos o disposiciones que nosotros dictamos en el protocolo de la versión 3 se aplica desde la fecha de emisión de esta versión, ¿no? Aquí en adelante ya paso a Rosángela para que de repente nos complemente la información y la optimización que se ha hecho con la Oficina General de Tecnología de la Información, para que de repente nos explique frente a un proceso o un procedimiento cómo se optimizaría este plazo. Y más adelante continuamos con las preguntas y las dudas que podrían generar respecto a esta modificatoria normativa del protocolo. Muchísimas gracias y me encuentro dispuesto a resolver o absolver sus consultas. Gracias, Ronald. Bien, como bien mencionas, vamos a darle paso al ingeniero Ronald Serrano, él es especialista de OGETIC, para que continúe con la ponencia. Gracias, Rosángela. Buenas tardes a todos, estimados. Qué gusto saludarlos. El día de hoy vamos a realizar la demostración a nivel técnico de lo que nuestro compañero Ronald ha mencionado hace un instante. Muy bien. Para ello, lo que voy a realizar es compartir mi pantalla para que puedan visualizar los pasos a seguir. Muy bien. Ya que estoy compartiendo mi pantalla, agradezco que me puedan confirmar si logran ver, por favor, para poder continuar. Ya, muy bien, gracias. Bueno, en este caso, yo voy a iniciar sesión con mi usuario de prueba asignado. Muy bien. Siempre me voy a dirigir a lo que es órdenes de inspección, ¿verdad? Y para este caso, yo ya tengo una orden con la cual voy a poder trabajar este caso. Es la siguiente. Voy a seleccionar el botón buscar. Y para ello me voy a dirigir a informe de resultados, ¿verdad? El procedimiento, ya lo conocen, lo vienen realizando ustedes de hace ya un buen tiempo. Y como pueden visualizar, cuando ustedes ingresan a este módulo, nos vamos a encontrar con los datos del sujeto inspeccionado,
En ese punto se mantiene tal cual, no se ha modificado nada. Y como podemos ver, como siempre, este módulo nos trae una gran cantidad de datos automáticamente. Ahora, también tenemos datos solicitados al sujeto inspeccionado, ¿verdad? En ese punto tampoco se ha realizado algún cambio. Donde sí vamos a hacer hincapié es en hechos verificados o constatados. Yo he seleccionado esa opción, voy a ocultar esto para poder tener una mejor visibilidad. Y como pueden ver en pantalla, acá tenemos una serie de preguntas, ¿verdad? Una serie de preguntas, cada uno con sus opciones particulares, y yo me voy a centrar en la primera pregunta. Muy bien, voy a visualizar la primera pregunta donde nos indica la condición de MIPE del empleador y valor de venta cero del mes previo a la adopción de la medida. Hace un instante mi compañero comentó referente a este caso, ¿verdad? Ventas es igual a cero. Bueno, esto es una de las novedades y los cambios que se ha realizado para esta versión. De igual modo, al tener ahí la consulta, nosotros tenemos la posibilidad de poder seleccionar la opción sí o no, de acuerdo a nuestro escenario. Muy bien, yo voy a seleccionar sí y seguidamente les voy a explicar algo importante que viene aquí. Miren, acá tenemos una pregunta, un enunciado donde dice que debemos especificar, que debemos escribir el total de trabajadores ¿de qué? De la PLAME, ¿verdad? Correspondiente al mes previo al que se adoptó la medida de la suspensión perfecta de labores. Ahora, yo voy a realizar lo siguiente. Acá me indica que yo debo especificar la cantidad total, o sea, un número. Yo voy a indicar que son 80 las personas. Como yo he seleccionado sí, acá en la primera opción, vamos a tomar nota de ello. La pregunta número 4, que tenemos aquí seleccionada en pantalla, la pregunta número 5, que acabo de seleccionar en mi pantalla, y lo mismo voy a realizar con la pregunta número 11, van a tener una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que nos va a seleccionar automáticamente la opción no es exigible. Muy bien. Por más que yo trato de desplegar, me sale la opción no es exigible. Asimismo, para estas dos preguntas, la número 4 y la número 5, también ahora tenemos habilitado una caja de texto, donde nosotros vamos a poder ingresar algún texto sugerido de acuerdo a nuestra casuística. Muy bien. Que obviamente este texto va a ser reflejado al momento de generar nuestro informe automatizado. Muy bien. Otro detalle a tomar en cuenta. Así como yo tengo la posibilidad de poder indicar que las ventas el mes anterior a la adopción de la medida fue sí, también tengo la posibilidad de seleccionar la respuesta no. Cuando yo cambio a no, las consideraciones son diferentes, ¿verdad? De igual modo, voy a interactuar con la pregunta número 4, con la pregunta número 5 y con la pregunta número 11. Vamos a evaluar la pregunta número 4. En el caso de la pregunta número 4, ahora cuando yo pongo no, ya me permite ahora poder seleccionar una serie de opciones que ustedes ya venían realizando, ¿verdad? Pero a su vez, la posibilidad de no exigible ya no me permite, ¿verdad? Del mismo modo, la pregunta número 5. Ojo, estoy ahora trabajando cuando las ventas han sido cero negativo, ¿verdad? Ahora, del mismo modo, miren, ya puedo seleccionar cualquiera de estas opciones, ¿no? Cualquiera de estas opciones sin ningún problema. De igual modo, ahora la pregunta 5 también tiene la posibilidad ¿de qué? De ingresar un texto de acuerdo a nuestra casuística para que se vea reflejado de manera automática en nuestro documento Word, que es el informe automatizado. Ahora, si yo estoy verificando la pregunta 4, la pregunta 5, ahora lo que yo voy a hacer es verificar la pregunta número 11, ¿verdad? Yo verifico la pregunta número 11 y nos hemos percatado que ahora, en este caso, nos muestra no exigible. Muy bien, entonces ahí nos estamos percatando
de cuáles son las casuísticas que nosotros vamos a tener al momento de seleccionar esta opción. Muy bien. Voy a hacer voy a mencionar nuevamente esta opción porque es muy importante que ustedes puedan tomar en cuenta al momento de realizar el llenado de hechos verificados o constatados, ¿no? Ahora vamos a tener esta opción de ventas es igual a 0. La posibilidad de seleccionar sí o no, ¿verdad? Y esta respuesta está ligada a la pregunta número 4, a la pregunta número 5 y a la pregunta número 11. Muy bien. Una vez aclarado ello, también es muy importante que nosotros seleccionemos la cantidad total de trabajadores en la planta, ¿no? De manera numérica yo ingreso el valor total. Si yo respondo sí, ¿qué me va a mostrar en la pregunta 4, 5 y 11? No es exigible de manera automática. Muy bien, pero si yo respondo no, en este caso voy a tener la posibilidad de poder seleccionar, ¿qué cosa? Las opciones que normalmente ustedes venían trabajando. Muy bien, esto es referente a este punto. Ahora voy a mencionarles el siguiente cambio que se va a dar el día de hoy en horas de la noche. Muy importante que ustedes puedan conocer esta opción para que al momento de que ustedes la visualicen ya sea familiarizado en ese proceso. Para ello le voy a pedir a mi compañero que pueda compartir su pantalla y todos ustedes puedan visualizar el procedimiento. Muy bien. Vamos a iniciar sesión en el SIT y vamos a dirigirnos a lo que son órdenes de inspección. Muy bien. Al final quiero hacer una pregunta, Ronald, por favor. Una duda ahí, por favor. Tengo una duda, y si la opción es por naturaleza de las actividades y no ha presentado número de trabajadores ni ventas. Estimado, Sí. a la parte final de la presentación, que ya nos falta muy poco, la vamos a poder realizar y la vamos a absolver. Sí, por favor, para no perder la hilación. Pero tome nota de ella para poder atenderla. Sí, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a ubicar el número de la orden. En este caso, miren, yo estoy trabajando con la orden 17. Muy bien. Y vamos a ingresar al mismo punto donde hace un instante estuvimos trabajando con hechos verificados o constatados. Muy bien. En ese punto nos vamos ahora a centrar en la pregunta número 12 y pregunta número 13. Muy bien, nos vamos a centrar en esas dos preguntas. ¿Por qué? Porque ese es el nuevo cambio que se va a realizar y que ustedes deben conocer para que no tengan dificultad al momento de realizar esta parte, que en realidad es bastante sencillo. Por ejemplo, ahí tenemos la pregunta número 12 y nos estamos percatando que a diferencia de las otras preguntas, tiene unos casilleros. Muy bien. Vamos a pedir que hagamos un poquito de zoom a la pantallita para poder visualizar mucho mejor y todos tengan la posibilidad de ver de una manera más cómoda. Muy bien. Creo que ahí está muy bien. Entonces, vamos a la pregunta número 12. La pregunta número 12 dice así. Se verificó si la organización sindical o el representante de los trabajadores o los trabajadores comprendidos en la opción de la suspensión perfecta de labores fueron comunicados de las medidas previas o alternativas. Muy bien, esa es la pregunta. Y se está verificando que especifica claramente a quién se está dirigiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros a la pregunta número 12 tenemos dos posibilidades. La posibilidad 1 es si presentó información y la posibilidad 2 es no presentó información. Yo voy a seleccionar en esta primera vez no presentó información. Cuando yo selecciono no presentó información, ¿se ha percatado que las cajitas que teníamos en la parte inferior han desaparecido? Claro que sí, porque ya no corresponde que yo ingrese algo más porque no ha presentado información. Lo que sí puedo hacer es ingresar algún texto sugerido, ¿no? Dependiendo nuestra casuística, nuestra necesidad, nosotros podemos ingresar aquí. La ventaja de que este texto lo vamos a ver visualizado, ¿dónde? En nuestro informe automatizado. Pero ahora sí, vamos al caso cuando la empresa sí presentó información. Cuando sí presenta información, acá vemos unas subpreguntas bastante objetivas,
donde nos dice, ¿la organización sindical fue comunicada previamente? Vamos a visualizar qué opciones tengo. Tengo la posibilidad de seleccionar sí o no. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta y dice, ¿los representantes de los trabajadores fueron comunicados previamente? ¿Qué opciones tenemos? De igual modo, tenemos la posibilidad de seleccionar sí o no. Y aquí viene una de las preguntas, creo yo, bastante importantes, que dice, ¿los trabajadores comprendidos fueron comunicados previamente? Vamos a ver qué opciones tenemos en ese caso. Tenemos sí, parcialmente y no. Muy bien. Es muy importante que hagamos hincapié en este punto, en esta tercera pregunta. ¿Por qué? Porque las dos preguntas anteriores, subpreguntas anteriores relacionadas a la organización sindical o a los representantes de los trabajadores, son preguntas opcionales que las podemos responder como no, de acuerdo a nuestra casuística, valga la aclaración. Pero en el caso de los trabajadores comprendidos, es muy importante que sí especifiquemos si sí fueron comunicados, si fueron parcialmente o si no lo fueron. Muy bien, entonces vamos a seleccionar que sí fueron. Y en el caso anterior, podremos seleccionar cualquiera de las opciones que ustedes crean conveniente. Muy bien. Listo. Ahora, una vez explicado la pregunta número 12 y luego de haber entendido cuál es el flujo a trabajar en esta pregunta, es bastante similar la pregunta número 13. Y vamos a dar lectura a ella. Y dice así. Se verificó si los trabajadores afectados, sus representantes elegidos de existir, fueron comunicados del acogimiento al procedimiento de la suspensión perfecta de labores. Es lo que dice la pregunta número 13. ¿Qué opciones tenemos? Vamos a visualizar en pantalla que tenemos que, igual que en la pregunta número 12, es si presento información y no presento información. De igual modo, yo voy a seleccionar que no presentó información para que ustedes verifiquen y puedan visualizar qué es lo que sucede cuando yo selecciono no presento información. Y como pueden ver, en la desaparecen las opciones que teníamos hace un instante. No obstante, es importante mencionar que siempre tenemos habilitada esa cajita de texto para poder ingresar nuestros comentarios. Muy bien, ahora yo voy a seleccionar que la empresa sí presentó información. Hago hincapié en ello para poder diferenciar qué sucede cuando yo selecciono una u otra opción. Muy bien, vamos a seleccionar la primera que dice sí presentó información. Y de igual modo, tengo dos subpreguntas en la parte inferior bastante objetivas. Dice, ¿los trabajadores comprendidos fueron comunicados previamente? Y voy a verificar las opciones. Me dice que sí, que parcialmente o que no. ¿No? Entonces yo voy a indicar que parcialmente para este caso. Muy bien. Pero en la siguiente parte dice, los representantes elegidos de los trabajadores de existir fueron comunicados previamente. Vamos a verificar ahora las opciones que tenemos para esta consulta. Y nos percatamos que nos dice que sí o que no, simplemente. Ahora, voy a hacer hincapié en la primera consulta de esta pregunta número 13 relacionada a los trabajadores. He aquí la importancia de poder seleccionar y especificar claramente si sí fueron, si no fueron o fueron comunicados de manera parcial de los trabajadores, a diferencia de los representantes de los trabajadores en el caso exista, que existe la posibilidad de considerarlo o no, ¿no? Como una manera opcional, de acuerdo a la casuística que ustedes tengan que manejar en ese momento. Muy bien. Una vez explicado ello, voy a mostrarles ahora mi Excel que tengo aquí justamente relacionado a estas preguntas. Como pueden ver, de color palo rosa, estamos visualizando e incluso en el enunciado vemos que dice P12, ¿verdad? Relacionado a la pregunta número 12. Y que en la parte inferior tenemos las posibilidades de especificar en función si fueron comunicados el sindicato, los representantes o los trabajadores, ¿verdad? Ahora, hace un instante les dije que es muy importante que nosotros seleccionemos con una respuesta objetiva
en el caso de los trabajadores, a diferencia de los representantes o del sindicato. Muy bien, acá estamos seleccionando esa pregunta. Es la más importante, obviamente, en función a nuestra casuística relacionada a la pregunta número 2. De igual modo, vemos de color verde la pregunta número 13, ¿verdad? En ese caso, tenemos solo dos subpreguntas, que uno está relacionado a los trabajadores y otro a los representantes, ¿verdad? En este caso, de igual modo que en la pregunta número 12, la que sí o sí debemos seleccionar como campo obligatorio e incluso en la subpregunta vemos un asterisco, es la que está relacionada a los trabajadores, a diferencia de la siguiente subpregunta que nos indica a los representantes. Cuando yo digo opcional, me refiero a que de acuerdo a su casuística, tomando en cuenta que cada uno ve casos a veces bastante diferentes, tenemos la posibilidad de seleccionar la opción de sí o no, o simplemente dejarlo no seleccionado en el caso que no sea el caso, ¿verdad? De esa manera nosotros damos respuesta a este requerimiento y eso sería todo referente a la presentación de este tema. Ahora sí, Rosángela, vamos a estar atentos a las consultas del personal inspectivo. Gracias, Ronald. Sí, doctor, solamente para dar unas indicaciones, para poder iniciar, la persona tiene que solicitar la palabra y presentarse. Y sobre todo, no interrumpir cuando alguno de los otros participantes esté consultando. ¿Ok? Entonces, doctor Estenos, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Para iniciar, tengo algunas cosas ahí que hasta ahora no se ha esclarecido y me parece muy importante. Dentro del nuevo proceso para ingresar la información al tema de la suspensión perfecta de labores, nos dicen que tenemos que ingresar el total de trabajadores según la PLAME. Y vuelvo a decir lo mismo, señores, la información de la PLAME está recontra desactualizada. Yo acabo de tratar de ingresar información de varios expedientes que tengo y todas están entre diciembre del 2019 y enero del 2020. O sea, no tenemos nada actualizado respecto a la PLAME. Y entonces ahí viene nuestro problema. Ustedes, según el procedimiento y según el protocolo, nos exigen que nosotros ingresemos la información de la PLAME un mes anterior al que está pidiendo la solicitud. Pero como les vuelvo a repetir, lamentablemente nuestro sistema no está integrado con el del Ministerio de Trabajo y la PLAME que nos está sacando es recontra antigua y no tenemos de dónde sacar. Lamentablemente los empleadores no están enviando la información que se requiere. Ellos están enviando una información tipo informe que se le pide, pero no te están dando ningún documento comprobatorio de ello. Y eso por un lado. Por otro lado, cuando se pone que no es aplicable y usted pone que podemos ingresar texto, no se puede, porque cuando yo ingreso texto y he puesto no aplicable o no presentó documentación o no hizo tal cosa, automáticamente el sistema me dice, ¿y entonces para qué usted ha considerado como que sí le dieron? Cuando en el sistema yo estoy poniendo que no. Entonces el texto un poco que por ahí tendrían que verlo. Y por otro lado, si ya de acuerdo a la nueva modificación y de acuerdo a lo que ustedes consignan ahí en el documento, cuando ya no se pueden aplicar medidas previas, porque simple y llanamente no son obligatorias ahora, es facultativo, no es necesario que lo presenten o no. Primero, ¿para qué estoy llenando esos casilleros si presentó o no presentó? Y tercero, ¿para qué estoy poniendo yo en el Excel una información que automáticamente cuando yo le pongo que no debería salir en el sistema, en el Excel? Pero no, me vuelven a poner lo mismo y entonces se nos genera todo un tema. Entonces, yo quisiera, por favor, que eso lo vean con objetividad, porque la verdad que es más, volvemos a lo mismo. Ya estaba bien el sistema, estábamos trabajando muy bien, ya todos se habían acostumbrado, a pesar de que habían modificación en cuanto a los casilleros, de un lado hacia otro, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ya nos habíamos acostumbrado, ya estábamos avanzando muy bien y ahora nos cambian toda la modalidad de trabajo. Y eso va un poco para nosotros, ¿no? Entonces ahí viene nuestra, bueno, al menos mi desazón, ¿no? ¿Por qué están cambiando constantemente cuando es simple?
si la nueva norma es alternativa y la alternativa que ponemos que no aplicó medidas previas, simplemente todo debería salir ya que no aplicó. ¿Para qué estamos pidiendo nuevamente esa información? Me parece algo irrazonable. Pero bueno, esas son mis inquietudes y se lo dejo ahí a consideración ustedes para que vean qué puedan hacer. Gracias. Gracias, doctor Stenov. Lo tomamos como un comentario. No sé si Ronald Bermejo nos quiere mencionar algo sobre ello. Buenas tardes, doctor Stenov. Buenas tardes a todos los espectadores nuevamente. Bueno, sí, lo que el doctor Stenov respecto al último tema que mencionaba en cuanto a la exigencia o no de las medidas previas alternativas, es válido lo que él comenta. Precisamente lo que se ha tratado de hacer a través de un trabajo articulado con OGTIC es prescindir de estas 3 preguntas. Podrían ser 4, en realidad, que es la 4, 5 y 11, que está referido al trabajo remoto, licencia con goce y las medidas previas, que es la pregunta 11, y que podría estar también alineada con la pregunta 12. No es exigible, pero en algunas otras circunstancias preguntaban, oye, no es exigible, pero ¿qué pasa si me presenta documentación? Entonces, lo que habría que hacer en estos casos es, en comentarios, señalar que a pesar de que no es exigible, presentó cierta documentación. Y es por eso que no se ha bloqueado toda la pregunta, y es por eso que sí se consideró que deba incluirse para algunos otros casos que de repente sí su nivel de venta sea mayor a 0, o que no cuente con los 100 trabajadores, sino sean más, ¿no? Es por eso que esas preguntas están para los casos excepcionales que ha establecido el decreto de urgencia 72, y el decreto supremo 015. Una pregunta, por favor. Sí, doctor Zubiaga, ¿lo escuchamos? Sí, en la parte del CID de hechos verificados, en lo que respecta, creo que es el numeral 4 en el informe, creo que es el 7 en la parte de hechos verificados, se señala si se implementó el trabajo remoto, cuando lo que se está viendo a verificar es la posibilidad de implementar el trabajo remoto. Entonces, eso causa mucha confusión en los inspectores, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que, por favor, arreglar, es si existe la posibilidad de que se implemente el trabajo remoto, tal como lo señalan las mismas alternativas de respuesta, ¿no? Si es posible o no es posible. Eso, por favor, corregir. Gracias. Hola, una pregunta. Una pregunta también, por acá. Hola, por favor, sí. cuenta. A ver, por favor. Sí, pedir la palabra, por favor. ¿Qué A ver, tal? disculpe, la doctora Paredes. Sí, ¿qué tal? Verónica Paredes. Lo que pasa es que en este registro de ventas solamente están poniendo en el sistema sí o no, pero en verdad también podría ser que la empresa no haya presentado información, ¿no? Y en el caso de las medidas alternativas, el hecho de que lo pongan no exigible te cierra todos los campos cuando de repente hay empresas que de repente sí han implementado, han hecho actas de reunión, han hecho adelanto de vacaciones, vacaciones pendientes o reducción de remuneración, y que eso es lo que han procurado, digamos, que no es necesario que la hayan realizado o no, pero lo han realizado. Entonces, al ponerles exigible de frente, le cortas tú para poder poner ese tipo de cosas. Eso creo que es lo que deberían incluir un poquito, ¿no? En el sistema, creo. Gracias, doctora. Hola, buenas tardes. Por favor, pedí la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, para pedir la palabra también en tercer lugar, después de la doctora Sandra. Ok, bueno, ahorita tengo registrado a la doctora Talavera y luego el doctor Zúñiga, por favor, para mantener el orden. Gracias. Gracias. Sí, buenas tardes. Por favor, quería que el señor de la INI considerara varios aspectos que a la fecha no se vienen solucionando. Si dice que han efectuado revisión de los informes que nosotros hemos ido presentando. En primer lugar, efectivamente, como comentaba el compañero Stenov, la planilla electrónica, hay días que incluso ni siquiera funciona. Entonces, de esa manera ustedes deberían gestionar a efectos de que nosotros tengamos la planilla actualizada.
Igualmente, considero de que si ustedes están sacando la tercera versión del requerimiento, ¿por qué el requerimiento no ha sido mejorado? Justamente para poder a nosotros facilitarnos el vaciado de la información que nosotros tenemos que colocar en el SIT, porque resulta sumamente desordenado, sobre todo cuando tenemos empresas numerosas. Por ejemplo, yo he tenido que hacer 2 informes y el último que he hecho me ha demorado 14 horas para poder terminar su elaboración. Entonces, esos son aspectos que ustedes deberían considerar y en todo caso, dado que nosotros ahorita tenemos mucho trabajo, debería otorgársenos a nosotros un instrumento que permita vaciar la información, incluso de los cuestionarios que nosotros les dirigimos a los trabajadores, con la finalidad, porque eso existe en Google. Lamentablemente yo ya no tengo, y sé que la mayoría de mis compañeros ya no tenemos tiempo para poder ingresar a los YouTube y poder elaborar esos cuestionarios que nos permitirían que se baje la información incluso en un Excel. Eso también deberían ustedes considerar. Asimismo, hay aspectos que se deben mejorar en el informe. En la mayoría de los puntos se pone verificar.